Les voy a invitar, por favor, para que vayamos al Evangelio de Juan. Recuerde que estamos estudiando el cuarto mandamiento, que es precisamente el Shabbat, ¿sí? El cuarto mandamiento, el Shabbat. Y estamos entendiendo sistemáticamente todo lo que tiene que ver con el Shabbat, de tal manera que usted tenga claro, le quede bien claro qué es el Shabbat, de qué se trata el Shabbat, para que lo pueda entonces poner por obra. Y en el capítulo 5 de Juan, del Evangelio de Juan, estuvimos viendo en el Shabbat pasado algunas cosas bastante interesantes, pero me quiero remitir a la parte casi final del capítulo 5 del Evangelio de Juan, y quiero por favor que me acompañen al versículo 43. Y de allí pues vamos a estar estudiando. Juan 5:43. Juan 5:43. Dice así, en palabras del Mesías, de nuestro Mesías Yeshua, él dijo, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me aceptan. Pero si otro viene en su propio nombre, a ese aceptarán. ¿Cómo pueden ustedes creer gloriándose los unos a los otros si no buscan la gloria que viene del único Dios? No piensen que seré yo quien los acusará delante del Padre, pues quien los acusará a ustedes será Moshe, en quien ustedes tienen puesta su esperanza. Así que si le creyeran a Moshe, entonces me creerían, ya que de mí escribió él. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Es bastante interesante y quiero usar esto como introducción a la enseñanza de hoy. El Mesías, ha estado en una discusión con los grupos religiosos. Y en este capítulo 5 vemos cómo él está sosteniendo toda esta discusión y son discusiones que por lo general están basadas en que el Mesías hacía grandes cosas como sanar enfermos en el día de Shabbat. Y no solamente sanaba físicamente, sino que les restauraba espiritualmente y hacía que muchos de ellos recompusieran su camino y volvieran hacia Dios. Entonces la clase religiosa, ante estas actividades que Yeshua hacía precisamente en día de Shabbat, la clase religiosa le estaba señalando y siguiendo y le decían a él que él estaba quebrantando el Shabbat, que él era un hombre que estaba violando la Torá y violando el Shabbat. Entonces continuamente le estaban acusando por esto. Y el Mesías le responde a ellos y le dice, yo he venido en el nombre de mi Padre, pero ustedes no me aceptan. Sin embargo, si otro viene en su propio nombre, a ese aceptarán. Entonces lo primero que nosotros debemos entender cuando dice yo he venido en nombre de mi Padre, es que todo lo que el Mesías estaba haciendo, ejecutando y viviendo, era en realidad la voluntad del Padre Celestial. Entonces nosotros no podemos pretender o no podemos pensar que era verdad que el Mesías estuviera quebrantando el Shabbat. Porque en realidad el Mesías nunca quebrantó el Shabbat. Y es que esa es una de las cosas que a veces malinterpretamos. Que como en las Escrituras vemos que a él lo acusaban de quebrantar el Shabbat, entonces algunos se excusan así, dicen, mire que el mismo Jesucristo, el mismo Yeshua, ¿sí?, quebrantaba el Shabbat. Entonces, ¿usted por qué me viene a hablar a mí del Shabbat si el mismo Jesucristo quebrantó el Shabbat? Entonces piensan que eso es así. Él estaba siendo acusado por las clases religiosas de quebrantar el Shabbat, pero era una acusación falsa. Era una acusación que carecía de todo elemento de verdad, ya que en realidad lo que Yeshua estaba haciendo era mostrar lo que verdaderamente debe hacerse
en Shabbat. Entonces, por lo general, los religiosos, la clase religiosa, decía que él estaba quebrantando el Shabbat, pero era porque Yeshua no se sometía a los preceptos y normas que estas clases religiosas se habían inventado para supuestamente cumplir el Shabbat. Y como él no se sometía a sus normas y a sus inventos, entonces ellos decían que estaba quebrantando el Shabbat, cuando en realidad los que estaban quebrantando el Shabbat eran ellos y no Yeshua, porque Yeshua estaba haciendo exactamente lo que se supone que se debe hacer en Shabbat. Y por eso, al venir el nombre, dice, yo vengo en nombre de mi Padre. Eso significa que él viene en representación del Padre Celestial. Y viene en representación del Padre Celestial para mostrarnos cómo es que nosotros debemos vivir la vida, cómo es que nosotros debemos cumplir la Torá y cómo es que debemos guardar uno de sus mandamientos llamado Shabbat. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y por eso él dice, pero si otro viene en su propio nombre, a ese aceptarán. ¿Por qué? Porque muchos se levantaban no porque venían realmente representando a Dios y al Padre Celestial, sino en sus propias fuerzas y en sus propios fundamentos y creencias. Y a eso sí les copiaban y a eso sí les seguían, y por eso se dejaban guiar por una cantidad de normas y de preceptos que habían sido inventados por hombres. Y simplemente eso sí lo seguían. Y Yeshua dijo, yo no estoy siguiendo aquí realmente el consejo de ningún hombre. No estoy siguiendo las normativas de ningún hombre, sino las de mi Padre, lo que le está diciendo. Y ustedes no me aceptan. Pero viene otro inventándose sus propias cosas que no son conformes realmente a la Torá. Y a ese sí le aceptan y a ese sí lo reciben. Y mire lo que dice el versículo 44. ¿Cómo pueden ustedes creer gloriándose los unos a otros? O sea que él está recriminando eso, que todas esas enseñanzas simplemente eran parte de la arrogancia y de la gloria propia, ¿no? Lo que nosotros diríamos vanagloria, ¿no? Sí, se vanagloriaban unos a otros si no buscan la gloria que viene del único Dios. Claro, ellos buscaban era ser glorificados los unos a los otros. Entonces, que los demás lo aplaudieran porque veían que estaba haciendo las normas que se habían inventado ellos. Entonces, si veían que alguien, por ejemplo Yeshua, hacía lo que ellos se habían inventado, entonces estaban dispuestos ¿a qué? A aplaudirlo y a darle gloria, a decir, este sí es un hombre de verdad, un hombre de Dios. Pero como Yeshua no lo hacía, se resistía a eso, entonces lo acusaban. Y por eso le dice él a ellos, ustedes realmente no buscan la gloria que viene del único Dios. Entonces aquí nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la gloria que estamos nosotros buscando? O sea, ¿cuál es la aceptación que estamos buscando? ¿La de los hombres o la de Dios? Muchas veces, por naturaleza, intentamos buscar congraciarnos siempre con la de los hombres, porque vemos a los hombres admirándonos, aplaudiendo, y por lo general, cada vez que usted hace lo que a los demás les gusta y les agrada, usted va a ser la mejor persona, siempre y cuando usted esté haciendo todo lo que les agrada a los demás, pero haga algo que ya no sea del agrado de ellos y lo empezarán ¿a qué? A señalar. A señalar. Y eso es lo que pasaba con Yeshua. Él no se sometía a los preceptos y a las normas inventadas por hombres, entonces lo señalaban. ¿Por qué? Porque la verdad era que toda esta gente, ninguno de ellos buscaba la gloria de Dios, sino su propia gloria. Van a gloriarse, que los vieran a ellos, los ensalzaran a ellos, los levantaran a ellos. Sí. Pero no buscaban glorificar a Dios. Y nosotros debemos es darle la gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros vivimos de acuerdo a lo que dice la Torá, pues nosotros estamos buscando es darle la gloria a Dios. Pero cuando nosotros nos alejamos de lo que dice la Torá,
En realidad lo que estamos buscando es congraciarnos con algún sistema, con algún hombre, con algo Una humano. corriente. Sí, una corriente, un pensamiento, un sistema. Y como la gente tiene la necesidad de pertenecer Un grupo. a un grupo, un sistema y ser aceptado, entonces muchas veces termina haciendo lo que se supone que el grupo enseña, y muchas veces estas enseñanzas son contrarias a la Amén. palabra de Dios, a la Torah de Dios. Por eso vemos muchas congregaciones, muchas iglesias, que a pesar de conocer la verdad, no celebran Shabbat para el eterno Dios, sino que celebran, ¿sí?, el día que impuso el sistema. En este caso, el sistema católico. Y prefieren seguir con eso con tal de no ser rechazados. Ujú. Entonces lo hacen. Hablaba en estos días, por ejemplo, con un pastor y me decía, nosotros hemos dado, pastor, ese paso. No ha sido fácil. Cuando dimos el paso hace algún tiempo atrás, me decía el pastor, de empezar a guardar Shabbat y de empezar a celebrar las fiestas del eterno Dios. Y el pastor me decía, más de la mitad de la congregación se fue. Ujú. Se fue. Y muchos pastores, amigos que eran mis amigos, empezaron a juzgarme y a criticarme. Y otros pastores que están allí me dicen, lo paradójico es que hay pastores, me decía este pastor, me decía, pastor, muchos de estos pastores, amigos míos, en realidad incluso lo siguen a usted y escuchan sus enseñanzas, me decía el pastor. Pero muchos de ellos no dan el paso por temor a sus propias iglesias, a sus propias congregaciones, que de pronto no están de acuerdo con dar ese paso. Entonces, me decía el pastor, aquel con el que estaba hablando, me decía, yo hablo con algunos pastores y dice, uy, no, la enseñanza que da el pastor Carlos Rabad es tremenda, qué profundidad, qué conocimiento tan tremendo y wow, todo esto. Pero no siguen las enseñanzas, No las aún aplican. no las aplican, sobre todo con el Shabbat, porque les cuesta mucho el Shabbat, ¿sí? No las aplican porque sienten cierto temor, me decía él, incluso de sus propias congregaciones. Claro. De sus propias congregaciones. Porque me decía, hablando con un pastor un día, él me decía, no, yo intenté hacerlo, pero aún las mismas personas que me colaboran, los que están a mi alrededor, me dijeron, no, pastor, eso no lo podemos hacer porque eso va a traer perjuicio para la iglesia. Y el pastor se echó para atrás. No quiso, o sea, iba a hacerlo y no lo hizo. Pero porque le dijeron varias personas de la iglesia, no, que eso iba a perjudicar a la iglesia, imagínense. O sea, vivir conforme a la Torah, vivir conforme a la palabra va a perjudicar a la iglesia. Entonces él me decía, entonces el panorama muchas veces es triste, pastor, y uno empieza a quedarse solo. Y yo le decía al pastor, no, tranquilo, pastor, que yo ya soy experimentado en quebranto. ¿Sí? Le dijo, eso por lo general es lo que sucede, pero siempre el Señor va a poner a nuestro alrededor personas que tienen ese mismo ánimo de no congraciarse con los hombres, sino con Dios. Y cuando hay personas que están dispuestas a congraciarse, no con el hombre, sino con Dios, esas personas están dispuestas a darlo todo por el Señor. Entonces, eso es lo que vemos allí. Y dice el versículo 45, dice el Señor, no piensen que seré yo quien los acusará delante del Padre. Y esto es bastante tremendo. Pues quien los acusará a ustedes será Moshe. Y cuando el Señor dice Moshe, pues en realidad no será que el profeta Moshe va a salir allá al juicio y él va a empezar a acusar a uno y al otro. No. Moshe representa ¿a qué? La Torá. Esto es un hebraísmo. ¿Sí? Muchas veces cuando se habla de Moshe, en realidad no se está hablando del profeta, sino se está hablando de la Torá. Entonces lo que está diciendo el Señor, pues quien los acusará a ustedes será Moshe, es decir, será la Torá, porque por medio de él es que se dio la Torá. ¿Y cómo sabemos esto? Pues por lo que sigue diciendo el mismo Señor, en quienes ustedes tienen puesta su esperanza. Claro, porque ellos siempre acudían a Moshe.
¿sí? Porque ellos siempre dicen, bueno, como está escrito, como fue dado por Moshe, como fue dado por el profeta Moshe. Y el versículo 46 lo afirma. Así que si le creyeran a Moshe, entonces me creerían, ya que de mí que escribió él. ¿Sí? Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Y aquí hay que aclarar, ¿no? Cuando dice, de mí escribió él, recuerde que a Moshe se le ordenó hacer una copia de toda la Torá, porque las tablas de la Torá, las tablas de la ley, fueron entregadas a Moshe y el Eterno Dios le dijo a Moshe que debía guardarlas, ¿dónde? Dentro del arca del pacto, y ahí debían permanecer dentro del arca. Pero el Señor le dijo a Moshe, pero tú escribirás una copia, y el Señor lo puso a escribir con mano, ¿sí? A mano toda la Torá a Moshe. Dijo, pero tú le escribirás el libro, que es lo que se conoce como el libro de la ley, el libro de la Torá, el rollo, ¿sí? El rollo de la Torá, Sefer Torá, ¿sí? Ese rollo de la Torá. Entonces nosotros debemos entender eso. Por eso cuando el Mesías dice que de mí fue que escribió, porque ese rollo era el que iban a usar para estar leyendo ¿a quién? Al pueblo. Por eso dice, y abriendo el rollo leyeron al pueblo y le leían al pueblo. Incluso había también una disposición que tenían que hacer copias de ese rollo. Y por ejemplo, cuando llegaron los reyes a Israel, dice que cada vez que un rey subía al trono, se le tenían que entregar una copia de la Torá a ese rey. Entonces, para eso estaban los escribas, ¿no? Que eran los encargados de estar haciendo los nuevos manuscritos, los nuevos escritos. Cuando digo los nuevos, era que usaban nuevos pergaminos, ¿sí? Para esto, los nuevos papiros, para esto, porque con el uso los otros se iban desgastando. Claro, entonces al pasar el tiempo, los años, pues se iban deteriorando y por eso tenían que estar escribiendo y haciendo entonces nuevas copias, pero se trataba de que siempre la copia fuera fiel a la anterior, no se adulterara en nada. Entonces por eso, cuando dicen que de mí escribió él, recordemos que la Torá misma nos enseña que las tablas de piedra fueron escritas por el dedo de Dios y fueron puestas dentro del arca. Pero el rollo de la ley fue escrito ¿por quién? Por Moshe. Pero Moshe no puso ahí sus propias palabras. No puso lo que él no se puso a pensar, bueno, a ver, ¿qué ley les ordeno o me invento? No. Moshe lo único que hacía era escribir el dictado. ¿Sí? Así como cuando éramos niños, ¿no? Sí. Cuando estábamos aprendiendo, por lo menos eso me pasaba a mí en el colegio, ¿no? Sí, que estábamos aprendiendo a escribir. Y llegaba el profesor, la profesora decía, bueno, vamos a hacer un dictado. Y empezaba el profesor allí empezaban a dictar, y uno ¿qué tenía que hacer? Escribir. Y luego y luego el profesor se encargaba de revisar que estuviese si uno había escrito tal cual el dictado. ¿Sí? Y dependiendo de si uno había escrito tal cual el dictado, pues así era la nota. ¿Sí? Entonces, eso, lo único que hizo Moshe fue obedecer un dictado. O sea, él no se puso a inventarse nada, sino que el Señor le iba dando las palabras y él las iba escribiendo sobre el rollo. Y las escribía hasta la que las escribió todas. Y ese era el rollo que se leía continuamente, para que quede todo claro. Entonces, por eso dice allí, en quienes ustedes tienen puesta su esperanza. Así que si le creyeran a Moshe, entonces me creerían, ya que de mí escribió él. Entonces, lo primero que el Mesías dice es que ustedes van a ser acusados y juzgados. ¿Por qué? Por la Torá. Cuando dice Moshe, es la Torá. Imagínense, el Señor mismo les está diciendo a ellos, tengan en cuenta que lo que los va a juzgar a ustedes va a ser precisamente la Torá. Y no solamente a ellos, sino que la Torá será la base del juicio de Dios para todos los seres humanos. Porque si no, ¿con qué se supone que vamos a ser nosotros y todos los demás seres humanos juzgados?
Pues con la palabra de Dios, la Torá. Y por eso el Señor dice, Yeshua dijo, y si le creerían a Moshe, entonces me creerían, ya que de mí escribió él. Entonces, ¿de qué se trata la Torá? Del Mesías. Entonces, cada mandamiento que está en la Torá está íntimamente ligado ¿a quién? Al Mesías. Así que si nosotros desmeritamos algún mandamiento, como el Shabbat, que le quitan tanto mérito, porque la gente es por un día. Dios me va a juzgar a mí por un día, que porque no guardo el sábado, pero si guardo el domingo. Entonces mucha gente intenta trivializar el mandamiento del Shabbat, y la Biblia dice que por la palabra, por la Torah, vamos a ser juzgados. ¿Pero por qué? Porque se trata del Mesías. Es decir, que si la Torah se trata del Mesías, significa que cada mandamiento de la Torah, y en este caso del mandamiento que estamos hablando, que es el Shabbat, entonces eso está íntimamente ligado al Mesías. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Mire lo que él dice, no creen a sus escritos. Esta gente religiosa creía que seguía al pie de la letra la Torá de Moshe, pero en realidad no era así. Lo que ellos seguían al pie de la letra eran los mismos escritos que ellos se habían inventado, sus propias normas. Sus propias conjeturas y todas esas enseñanzas. Ellos no seguían realmente a Moshe lo que estaba escrito en la Torá. Y por eso lo que Yeshua hizo fue venir a mostrarnos cómo es que nosotros debemos vivir realmente la Torá. Entonces, entendiendo eso, les voy a pedir por favor que vayamos a Juan capítulo 7, versículo 1. Juan capítulo 7, versículo 1. Juan capítulo 7, versículo 1 dice: Después de estas cosas, Yeshua caminaba por Galil, pues no quería caminar por Yehudá, ya que los Yahadim buscaban matarlo. Y aquí yo quiero aclarar una cosa, ¿no? Quiero que entendamos acá esta palabra no como que ya que los judíos buscaban matarlo, sino los judaizantes. Los judaizantes. ¿Sí? Que en hebreo sería Yahadim, judaizantes, ¿sí? Porque es que tampoco, sería una ignorancia creer que todos los judíos estaban buscando a Yeshua para matarlo. De hecho, todos los primeros discípulos de Yeshua eran ¿qué? Judíos. Sus apóstoles fueron judíos. Y de hecho, muchos creyeron en él. Muchos judíos creyeron en Yeshua. Y la primera congregación que se estableció, en realidad fue allí en Jerusalén. ¿Sí? Entonces, eso sí es bueno que nosotros lo aclararemos, claro, porque se puede llegar a pensar es que sí, todos los judíos estaban pendientes, ¿dónde está ese para matarlo? Entonces, más que todo, los sectarios, ¿sí? Es decir, los judaizantes, y hablemos de los judaizantes como aquellos que querían imponer todas las normas religiosas humanas que ellos se habían inventado, esas normativas que ellos se habían inventado para supuestamente cumplir la Torá. Entonces ellos, como eran judíos y estaban creyendo estas normas, pues pretendían que todo el mundo cumpliera estas normas. Las mismas, ¿no? ¿Sí? Las normas inventadas, ¿no? No las normas del eterno Dios. Sí. Entonces, después de esas cosas, Yeshua caminaba por Galil. Galil, pues Galilea, pues era una provincia, ¿sí? Diferente a la provincia de Yehudá, aunque estaban allí pegadas una a la otra, pero él se encontraba en esa región. Pues no quería caminar por Yehudá, o sea, en la provincia de Yehudá, de Judea, ya que los judaizantes buscaban matarlo. Pero estaba cerca la fiesta que se celebra en Yehudá, la de Sukkot, la de tabernáculos. Estaba cerca la fiesta que se celebra en Yehudá. Y Juan, vuelvo y lo digo, hace aclaración, hace la claridad, que era la fiesta que se celebraba en Judea, en Yehudá. Porque recuerde que había una fiesta de estas, también llamada Sukkot, que celebraban los samaritanos, pero un mes después.
no conforme a lo que estaba establecido en la Biblia, sino un mes después. Eso lo estableció el rey Jeroboam cuando hubo la división del reino de Israel. Entonces Jeroboam decidió, como dice la Biblia, se inventó fechas de su propio corazón. Y lo que hizo fue moverlas al mes siguiente, no como estaba establecido en la Torá, sino al mes siguiente. Entonces, por eso ¿qué fiesta de Sukkot se estaba celebrando? La que se celebraba en Yehudá, en Judea, en Yehudá. ¿Ok? Versículo 3. Entonces le dijeron sus hermanos, vete de aquí y dirígete a Yehudá para que también tus discípulos vean las obras que hacen. Mire que Yeshua tenía, ¿qué? Hermanos. Sí. Muchas veces se quiere decir que cuando se habla de los hermanos de Yeshua, que esos eran hijos de José, pero no de María. Y que muchas veces la palabra hermanos se refiere a todos los creyentes. Sí, claro, entre creyentes nos llamamos hermanos y todo eso, pero aquí claramente se está mostrando que eran los hermanos de sangre de Yeshua, y por eso dice aquí, vete de aquí y dirígete a Yehudá. ¿Quién le dijeron esto? Los hermanos, para que también tus discípulos, se hace la diferencia, porque yo he escuchado a varios sacerdotes católicos decir, no, es que hermanos también se le llamaba a todos los discípulos. Y es verdad. Sí. Pero no, aquí, no, ve a tus discípulos. Le dicen ellos a Yeshua, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque nadie hace algo en secreto, mientras que procura ser conocido públicamente. Ya que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Sin embargo, sus hermanos tampoco creían en él. Entonces, aquí está hablando de los hermanos de sangre de Yeshua. Sus hermanos tampoco creían en él. Yeshua les dijo, mi temporada señalada aún no ha llegado. Recuerde que las temporadas señaladas son esos tiempos o esas temporadas que están establecidas en la palabra de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, el Shabbat es una temporada señalada. Por ejemplo, el Rosh Hodesh, que es el inicio de un mes bíblico que se calcula con la luna nueva, es otra temporada señalada. Y están las temporadas señaladas, que son las temporadas de las fiestas, que esas son anuales. Por ejemplo, esta Sukkot, en la que estamos hablando acá, Sukkot, es una de las temporadas señaladas, que es de hecho, la con la que se cierra todo el ciclo de temporadas, de fiestas señaladas. Entonces, mire, acá es bien tremendo, dice, mi temporada señalada aún no ha llegado. O sea, ya Yeshua le está diciendo a ellos, va a haber una temporada, ¿sí?, que está señalada para mí, y esa va a llegar. Y claro, por eso es que Yeshua muere preciso en la fiesta, en la temporada señalada, que es la fiesta ¿de qué? De Pesaj, ¿sí? Entonces, dice, mi temporada señalada aún no ha llegado, pero para ustedes siempre la temporada señalada estará disponible. O sea, ustedes pueden ir, ahí está disponible. El mundo, dice versículo 7, el mundo no tiene motivos para odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo testifico contra él, ya que sus obras son malvadas. Uy, ¿qué le quiso decir a Yeshua a sus hermanos? El mundo no tiene motivos para odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia. Mundanos, pues. Porque yo testifico contra él, ya que sus obras son malvadas. Pues les dijo mundanos. Y les dijo mundanos porque, dice Yeshua, yo testifico en contra del mundo porque sus obras son malvadas. Entonces, en pocas palabras, ustedes son unos mundanos que sus obras son conforme al mundo, es decir, malvados. Uy. Eso es tremendo, amados hermanos. ¿Sí? Por eso no creían en Yeshua, pero no porque no vieron las obras de él, sino porque él estaba allí siempre señalándoles el pecado. Y es que esa es una de las cosas que nos pasa a nosotros, en todo con nuestra familia. Y en la que incluso muchas veces puede llegar a suceder que nuestros familiares nos lleguen incluso a aborrecer. Claro. ¿Por qué? Porque en vez de estar participando con ellos
en sus actividades mundanas, que sus fiestas, que sus pachangas, que sus rumbas, que sus reuniones y que todo eso, reuniones donde están allí, las personas se sientan allí a hablar vulgaridades, groserías, cosas de doble sentido que no edifican. Tomando licor. El alma, tomando licor, porque la Biblia dice que nosotros los creyentes debemos hablar es como, ¿con todo qué? Salmos, cánticos espirituales, los himnos, eso es lo que dice la Biblia, es decir, todo lo que sea conforme a la palabra de Dios. Nosotros no debemos estar en medio de conversaciones soeces, de doble sentido, vulgares, que no edifican para nada nuestra vida. Ay, no, pero es que estoy con mi familia. Peor, a ellos son los que primero hay que darles testimonio. Yeshua confrontaba a sus hermanos. Sí, sus hermanos. Y por eso hay muchas personas que no lo hacen, al contrario, se alían con esos familiares que están en el mundo y que todavía tienen muchas cosas del mundo. Y pues por estar en una amistad con ellos, entonces se alían con ellos. Claro. Y les llaman la atención. Peor, hay personas que pretenden ganar su familia. No se la van a ganar. Pero compartiendo todas estas cosas mundanas con su familia. Y así no se gana a la familia. No, sí se pierde. A la familia se gana realmente es mostrándoles la luz que resplandece de Yeshua. Así la luz les molesta en sus ojos. Claro que sí. Cuando está alguien en oscuridad, haga la prueba. Métase por un buen rato a un lugar totalmente oscuro, por un buen rato. Y luego pida que le pongan enfrente una luz, una linterna, que lo alumbre de una vez. Así. ¿Qué va a pasar con sus ojos? No, pues, incluso va a sentir dolor. Va a haber fastidio. Y ahí me va a decir, no, quíteme esa luz. No me ponga esa luz enfrente. Es lo primero que va a decir, no, apague esa luz, no me alumbre así. Incluso la persona va a pedir eso. Pero la única forma que hay de que la persona salga de su oscuridad espiritual es resplandeciéndole la luz del Mesías. Y al principio va a molestar, y al principio le va a doler, pero usted no lo está haciendo por maldad. Usted sabe que lo que está haciendo es por el bien de ellos. Hasta que ya sus ojos se habitúen a la luz y puedan ver claramente la verdad. Entonces, mucho cuidado. Mire que Yeshua es un ejemplo de esto. Por eso es que Yeshua decía, ¿quién es mi familia? Por eso un día dice que lo llegaron a buscar su madre y sus hermanos. Y le dijeron, Yeshua, tu familia está afuera. Él estaba allí predicando y estaba allí llevando la palabra. Y de repente en medio de la multitud, porque estaba rodeado por una multitud tremenda, le dice, allá está tu familia. Y todos esperaban que, sí, espera un momento, que él parara. Y sí, por favor, abran campo, dejen que entren mis hermanos. Y él inmediatamente los mira y les dice, ¿quién es mi familia? Mi familia es la que hace la voluntad de Dios. Sí, señor. Entonces, eso es algo también, amados hermanos, que a veces es difícil aceptar para muchos. Que la familia verdaderamente es aquella que está dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Eso es. Entonces vemos que él allí los confronta. El mundo no tiene motivos para odiarlos. A ustedes son mis hermanos. Yeshua era el mayor de ellos. Claro. Ustedes, la verdad, es que ustedes como tal, el mundo a ustedes no los odia. No, antes de ustedes el mundo los aplaude. A mí sí me odia. ¿Pero por qué? Porque yo testifico contra él, contra el mundo, ya que sus obras son malvadas. Entonces les dijo la verdad en la cara. Les dijo, ustedes son mundanos y viven conforme al mundo. Su maldad. En medio de su maldad. Y por eso es que el mundo se congracia con ustedes. En cambio a mí me odia. Tremendo eso. Eso es una lección tremenda. Nosotros tenemos que ser como Yeshua. Ay, pero ¿en dónde queda el amor de Dios? ¿Qué acaso el amor de Dios es justificarle el pecado a nuestra familia? Es que el amor de Dios es la confrontación de lo malo que ellos están haciendo y pues si no les gusta. El verdadero amor se demuestra con la corrección. De hecho, eso se ve incluso con los padres. Un padre eso lo dice la Biblia. El padre que ama a su hijo lo corrige, lo disciplina. Claro. El padre que ama a su hijo madruga a corregirlo. Madruga a corregirlo. O sea, a temprana edad
lo está corrigiendo. Cuando dice madruga es que desde temprano lo está corrigiendo. Le va haciendo su no, es que procesito. me da un pesar corregirlo. No es que está tan pequeñito, apenas tiene 40 años. Imagínense. Y queremos muchas veces que las personas cambien cuando nosotros no les corregimos. Y vemos siempre la corrección como si fuera algo malo. Eso es el enemigo. Por eso nosotros tenemos que aprender a hablar como Dios y a tener el pensamiento de Dios. Por eso el Señor dice, sus pensamientos no son mis pensamientos, sus caminos no son mis caminos. A lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno. Si Dios llama a la corrección lo bueno, nosotros tenemos que llamar a la corrección lo bueno. Corregir. Ajá. Ahora, si mi familia se va a molestar conmigo porque les corrijo, porque les señalo el error, porque les señalo su pecado y se molestan, pues que se molesten. En algún momento tienen que cambiar. Y por lo menos yo hice mi trabajo, que fue de incomodarlos, de zarandearlos y demostrarles que están equivocados. Claro. Qué triste ver que una persona va hacia el abismo y todo el mundo está ahí al lado y nadie le dice nada. Nadie le advierte, cuidado que se va a caer. No, todos callados. No, porque si le decimos que se va al abismo, de pronto se enoja, de pronto es muy duro decirle que se va al abismo. Si usted ve que alguien va a ir al abismo, un hijo, un familiar, usted corre a avisarle inmediatamente que se va a caer. Entonces, ¿por qué en lo espiritual no hacemos lo mismo? No. Nos tiramos al abismo con ellos. Sí, se ve mucho y hay muchas familias destruidas por eso, porque realmente no están siendo conscientes de que sus hijos y sus familias están yendo al abismo por causa de alguien que sí que sí pudiéndoles ayudar, no les ayuda corrigiéndolos, poniéndolos ahí como en aviso, sino que al contrario, se une con ellos, no les estorba, antes les da mal ejemplo, porque, ay no, pero eso es ser creyente. Y no van a ser ganados así. Claro, porque no, van a estar confundidos. Es que está igual a nosotros. Van a estar confundidos, no van a saber discernir entre lo bueno y lo malo. No. Entre el bien y el mal, no van a saber discernir. Por eso Yeshua no les dijo a ellos, ay, bueno, hermanos, bueno, preparémonos, vamos para Sucot, junticos, todos. No, dijo, váyanse ustedes, váyanse, yo no voy. ¿Sí? Y sin embargo, vamos a ver que Yeshua sí fue, sino que él no quería ir con ellos. Ay, sí. No quería ir con ellos. Entonces, mire ese concepto tan errado que nosotros tenemos del amor, ¿sí? ¿Dónde queda la compasión y el amor? Es que la compasión y el amor se demuestran hablando la palabra, enseñando la verdad allí. Cuando usted llegue a sus entornos familiares y empiece, ¿usted por qué está haciendo eso? ¿Usted por qué está tomando trago? ¿Usted por qué dice malas palabras? ¿Usted por qué habla en doble sentido? Eso no está bien. No, yo les estoy enseñando la palabra. ¿Qué dice la palabra acerca de eso? ¿Ustedes por qué tienen ese comportamiento? Los amo tanto que los corrijo, los estoy súper amando. Mire, así. Yo recuerdo que, por ejemplo, en mi entorno laboral, cuando yo entré a trabajar por primera vez, pues yo estaba muy jovencito cuando tuve mi primera experiencia laboral, que fui contratado en una entidad financiera, tenía 18 años. Y la verdad a lo que me enfrentaba era muy duro, porque en el ambiente laboral, pues con compañeros y todo estaban acostumbrados a hablar mal, malas palabras, todo esto. Y yo desde un principio, desde el primer momento, empecé a poner los límites. Entonces recuerdo que estábamos hablando allí y uno de mis compañeros se dirigió a mí con una mala palabra, pero no porque me quería insultar, sino que están tan acostumbrados a usar palabras o esas malas que era parte de su jerga. Entonces cuando me dijo, tal, y me fue diciendo, entonces inmediatamente yo me paré y le dije, no, discúlpeme. Si usted me va a decir malas palabras, yo no tengo nada que hablar con ustedes y aquí quedó la conversación. Y tanto que los demás dijeron, ay, pero tan exagerado. Yo le dije, no, ahí me respetan. Yo no soy hombre que me guste usar malas palabras. Yo tengo unos principios basados en la palabra de Dios. Y la Biblia me enseña que toda palabra que sale de mi boca debe ser una palabra honrada, honorable, honesta. Entonces, si usted no puede decir una palabra que me bendiga, entonces tampoco me diga palabras soeces. Claro. Y ya todos quedaron allí. Y a veces estábamos hablando y a alguien se le salía una palabra y me voltearon a mirar y me decían, ay, perdón, disculpe. Pero verdad, no por burla, no, ay, perdón, no. Ay.
Y de verdad, así, ay, sí, no, perdón. Y se cuidaban de hacer eso, y se cuidaban de hacer eso. Y para mí es maravilloso saber que aquel que un día me dijo esa mala palabra, sí, que yo me puse bien molesto, de hecho, uno puede como caer mal a la gente por eso. Luego me agradeció, un día me llamó, me agradeció, y hoy está sirviendo al Señor. Pues qué bueno. Está dedicado a la obra. O sea, imagínense, el Señor le hizo un llamado y está dedicado al servicio. Y un día me llamó y me agradeció, me dijo, ese testimonio que tú me diste desde esa vez en el trabajo, a mí me marcó. Entonces, yo salí de esa entidad, pasé a otra, luego pasé a otra, y cuando yo ya estaba en el ministerio, fue que me di cuenta que él también estaba empezando sus pasos en el ministerio, y por eso me buscó. Qué bonito. Yo de verdad, wow. Entonces, mire, ¿qué hubiera sucedido si supuestamente yo siendo un creyente, porque ellos sabían que yo era un creyente, y yo me pongo a la par con ellos, igualmente de vulgar, de grosero, o de pronto no, pero sí riéndome de todo eso? Entonces no los hubiera hecho conscientes a ellos de la situación, de la condición. O sea, participa de lo que están participando. Y él me agradeció y me dijo, de verdad, eso para mí fue una lección y eso quedó y marcó mi vida, marcó. Entonces, ¿cuánto más con nuestra familia, amados hermanos? Se supone que los amamos y el amor se demuestra es así. Yo pregunto, ¿será que Yeshua odiaba a sus hermanos y no los quería? No. Él estaba dispuesto a pagar también el precio por ellos, pero los confrontaba, porque es que Yeshua confrontaba a la gente con el pecado, porque es que para obtener la salvación debemos estar confrontados con el pecado. Entonces, dice aquí, suban ustedes, versículo 8. Suban ustedes a la fiesta. Yo no subo a la fiesta, porque mi temporada señalada aún no se ha de cumplir. Y habiéndoles dicho estas cosas, se quedó en Galilea. Es decir, mire, ellos se fueron. Y él se quedó allí. Tal vez, no sé si se fueron hablando de él en el camino. Ese como siempre, tan creído, orgulloso, se cree mejor que nosotros. Pero luego uno va a ver que la Biblia, de hecho, registra la Biblia posteriormente, cómo sus hermanos luego creen en él y se convierten en una pieza especial. De hecho, Jacob, uno de los hermanos del Señor, de carne y sangre, termina siendo uno de los grandes apóstoles. Y ahí lo tenemos, amados hermanos, ¿sí? Entonces, incluso hasta en la muerte en el madero, vemos que todavía los hermanos de Yeshua no estaban con él, porque no vemos a Yeshua no vemos a María rodeada en el momento de la cruz por sus hijos, sino ¿por quién? Por Juan, el apóstol. Y por eso le dice, madre, tu hijo, tu madre, porque él le tenía que confiar, porque era una viuda. Allí se puede inferir que ya Yosef había muerto. Ella era una viuda. Y se supone que sus hijos eran quienes le ayudaban. Pero imagino que como ella siempre estuvo respaldando a Yeshua, sus otros hijos se desentendieron de ella, porque siempre respaldando a Yeshua. Entonces él le quiere, de alguna manera, dejar honrarla a ella una honra y le está entregando una responsabilidad. Y Yohanan le está diciendo, ella es tu madre, entonces tú vas a cuidar de ella, porque va a ser una viuda y no va a tener cómo. Sí, tú te haces responsable de ella. Eso es lo que le está diciendo realmente. Sí. Pero luego vemos ya a los hermanos de Yeshua ya dando ese paso. Tremendo, ¿no? Tremendo, dando ya el paso de creer realmente y de volverse y convertirse incluso en discípulos de él. Tremendo. Entonces dice acá, sin embargo, tan pronto como sus hermanos subieron a la fiesta, es decir, ya se habían ido desde Galilea hasta Judá, específicamente a Jerusalén, entonces él también subió, pero no abiertamente, sino en secreto. Mientras tanto, los judaizantes lo buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? ¿Sí? ¿Dónde está aquel? Ellos estaban allí buscándolo,
O sea, estaban más pendientes de él que la misma fiesta. Tremendo. Estaban en medio de la fiesta de Sukkot y estaban más pendientes, era buscándolo para ver qué iban a hacer con él. Claro, sabían que él acostumbraba, como todo temeroso de la Torá, a participar ¿de qué? De todas las fiestas, de todas las temporadas del eterno Dios. Imposible que esta fuera a ser la excepción. Y por eso estaban allí atentos a buscarle, por eso estaban allí pendientes de él, porque decía, aquí es la oportunidad, este tiene que venir aquí, ese no va a estar en otro lugar, no va a estar en otra provincia, él tiene que estar acá porque estamos en medio de una fiesta. Claro, porque Yeshua cumplía las temporadas, cumplía las fiestas del eterno Dios, cumplía los tiempos señalados. Y vuelvo y lo digo, Shabbat es un tiempo señalado, es una temporada señalada, es semanal. Claro. El Rosh Hodesh es otra temporada señalada, es mensual. Y las fiestas también son temporadas señaladas que son anuales. Entonces vemos a Yeshua cumpliendo y por eso era que lo buscaban, porque estaban seguros que él iba a estar allí. Y había mucho murmullo entre las multitudes respecto a él. Pues unos decían, es bueno. Otros decían, no, sino que engaña a la gente. Pero nadie hablaba francamente respecto a él. ¿Por temor a quién? A los judaizantes. Por eso no puede ser por temor a judíos, porque prácticamente todos los que estaban allí, pues eran ¿qué? Judíos que estaban celebrando la fiesta. Sino que de entre todos esos judíos habían unos sectarios que eran los judaizantes, ¿sí? Por temor a los judaizantes. Entonces preferían guardar silencio porque veían por allí, no, ahí están los de esos sectarios, los de este grupo religioso y son verdaderamente bastante extremistas. Versículo 14. Estando ya la fiesta a la mitad, Yeshua subió al templo y allí enseñaba. Entonces mire que siempre Yeshua usaba los espacios sagrados, para enseñar Shabbat y cualquiera de los espacios sagrados, como en este caso una de las fiestas como Sukkot, ¿para qué? Para enseñar la palabra. Entonces mire que no vemos a Yeshua diciendo, no, es que estas fiestas judías, esto ya no. Las usaba de la manera correcta y la manera correcta es trastornarlas o transformarlas en enseñanza. Entonces, ¿qué debemos hacer en cada Shabbat? Enseñar. En cada Rosh Hodesh, enseñar. Y en cada fiesta, enseñar. La enseñanza es algo básico que nos enseña nuestro Mesías, que se celebra, que se debe hacer en las celebraciones o temporadas señaladas. Que vaya quedando ahí, entonces ponga allí, ¿no? Que la enseñanza. La enseñanza. Entonces, él no perdía allí el tiempo. Estando ya la fiesta a la mitad, Yeshua subió al templo y allí enseñaba. Entonces llegó Shabbat. ¿El Shabbat es tiempo de qué? De enseñanza. Así como cada temporada señalada es tiempo de enseñanza. Repito, hay temporadas señaladas como el Shabbat que son semanales, temporadas mensuales como Rosh Hodesh y temporadas anuales como las fiestas. ¿Sí? Entonces ahí estaba él enseñando. Versículo 15. Y los judíos se asombraban diciendo, ¿cómo tiene conocimiento de la Escritura si no ha estudiado? Bueno, ahí podríamos decir los judíos o los judaizantes también. Los judaizantes que pensaban que no habían estudiado la normativa. Exactamente. Entonces, aquí va esto. Entonces, dice aquí los judíos, pero acá, judaizantes, ¿sí? Y los judaizantes se asombraban diciendo, ¿cómo tiene conocimiento de las Escrituras si no ha estudiado? ¿Cómo tiene conocimiento de la Escritura si no ha estudiado? Ellos decían y afirmaban que él no había estudiado porque obviamente no pertenecía a sus escuelas. Recuerde que en aquel tiempo había escuelas, ¿sí? Había escuelas como las de Hillel, como las de Shammai y muchas escuelas que habían. Esas que les nombré eran de las más destacadas. Y dependiendo de la escuela a la que usted perteneciera, pues también tenía cierto rango, cierto grado y respeto, ¿no? Y el estatus. Entonces, claro, muchos procuraban meterse a una u otra escuela, dependiendo también como de lo que creían, porque había diferentes escuelas, porque había escuelas que creían en una cosa, había escuelas que creían en otra, no estaban unificadas. No estaban unificadas. Y creían eso y estaban en las escuelas
Entonces la gente procuraba estar en ese tipo de organizaciones, de escuelas, porque ahí se supone que se capacitaban. Entonces mostraban que sí eran personas estudiadas. Pero como Yeshua no asistía ni pertenecía a ninguna de estas escuelas que creían tener la verdad, que creían ser dueños de la verdad y creían que ellos poseían la verdad y que eran los únicos. Entonces, si alguien no estudiaba en sus escuelas, entonces nadie no había estudiado. Era un ignorante. Entonces, esto demuestra que Yeshua nada que ver con todos estos grupos, como los fariseos, perushim, como los saduceos también, que ellos también tenían sus escuelas, ¿sí? Sus grupos, sus organizaciones. Estas eran más organizaciones religiosas, los perushim, los fariseos. Pero él no se capacitaba ni nada de esto. Y por eso le acusaban a él de no tener conocimiento de las Escrituras, porque se suponía que solo aquellos que pertenecían a esas estructuras de enseñanzas eran los únicos que tenían el conocimiento. Entonces Yeshua tomó la palabra, no sabe con quién se metían ellos. Entonces Yeshua tomó la palabra y les dijo: la enseñanza que yo doy no es mía, sino de aquel que me envió. En pocas palabras está diciendo, yo he sido capacitado directamente por el Padre, por el eterno Dios. Ustedes tienen maestros humanos, mi maestro es el mismo Padre. Qué bien. Es mi Padre el que me envió. Y la enseñanza que yo doy proviene de Él, de Dios. Entonces, por eso él decía, la enseñanza que yo doy no es mía. O sea, no son conjeturas mías, no son cosas que yo me he enseñado, a diferencia de ustedes, que sí se han inventado una cantidad de cosas, que sí enseñan una cantidad de normas que ustedes mismos se han inventado. No, yo no me vine a inventar nada. Toda la enseñanza que yo doy proviene directamente de Dios. Por tanto, yo no hablo por mi propia cuenta. Sí. Mis enseñanzas no surgen de mi pensamiento, de lo que yo creo, de lo que yo me imagino, sino lo que Dios mismo me ha dado. O sea, en Él tenemos la certeza de poder vivir conforme a la Torah. O sea, si nosotros seguimos la enseñanza de Yeshua, estamos siguiendo directamente la enseñanza de Dios acerca de la Torah. Ay, qué bonito. Directamente. Seguir la enseñanza de Yeshua es seguir directamente la enseñanza de nuestro Padre Celestial. Entonces nosotros no debemos tener temor, amados hermanos. Hoy mucha gente embelesada por el sistema religioso judaico se dejan llevar por el judaísmo y hacen lo que hace el judaísmo. Si el judaísmo lo hace, lo hacemos. Si el judaísmo lo dice, lo decimos. Si el judaísmo lo practica, lo practicamos. Si no lo hace, no. Pero es con base al sistema humano judío. Y no tienen en cuenta que hay que seguir la Torah, pero no como enseña el sistema religioso judaico, sino conforme a la enseñanza de nuestro Mesías Yeshua. Claro. Ojo, eso es una alerta, amados hermanos, porque hoy están muchos con el deseo de buscar vivir conforme a la Torah, se están dejando desviar al judaísmo y muchas prácticas del judaísmo que ni siquiera están registradas en la Torah. Claro, de hecho, son contrarias a la Torah. Porque se están yendo, son por las normativas de ley, por así las normativas, por el manual, por todo lo que tiene que ver con las obras de ley. Terminan haciendo lo mismo. Así. Y dice el versículo 17, si alguno quiere hacer la voluntad de Él, ¿quién es Él? El Padre. El Padre. Reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, si ustedes verdaderamente quieren hacer la voluntad de Dios, entonces se darán cuenta que lo que yo enseño es la verdad. En cambio, ustedes no, porque ustedes dicen enseñar la Torah, pero están enseñando sus propias cosas, porque no es la voluntad de Dios. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria de aquel que lo envió,
Este es veraz y en él no hay injusticia. ¿Acaso no les fue entregada a ustedes la Torá por Moshe? Pero ninguno de ustedes cumple la Torá. ¡Wow! ¡Qué acusación tan tremenda! Entonces, ¿por qué quieren matarme? Mire esto. ¿Acaso no les fue entregada a ustedes la Torá por medio de Moshe? Les pregunta él. ¿Sí o no? ¿Les fue entregada la Torá por medio de Moshe? Sí. Pero ninguno de ustedes cumple la Torá. ¿Cuál fue la acusación que Yeshua hizo sobre los grupos religiosos como los fariseos? Que de hecho el judaísmo actual como sistema religioso era el mismo fariseísmo del tiempo de Yeshua. Tengan en cuenta eso. O sea, cuando hoy hablamos del judaísmo, el judaísmo moderno es lo que en el tiempo de nuestro Mesías se conocía como fariseísmo. Porque el judaísmo moderno no es saduceísmo, ni ninguno de los movimientos que había en aquel entonces. Es exactamente el fariseísmo que había en el tiempo de Yeshua. Entonces, por eso, él les dice a ellos, ninguno de ustedes cumple la Torá, porque en el sistema religioso inventado por hombres, no se puede cumplir la Torá. Entonces, hay muchos hoy engañados y enredados por esto, que con el ánimo de querer ir hacia la Torá, de querer ir a cumplir la Torá, entonces creen que la mejor manera es imitando al sistema religioso judío, que es el mismo sistema religioso que había en el tiempo de Yeshua, el fariseísmo. Y Yeshua le dijo a ellos, ninguno, ¿cuántos? Ninguno cumple la Torá. Entonces, ¿cómo se puede creer que en el judaísmo realmente están cumpliendo la Torá? Cuando el mismo Yeshua dijo en aquel tiempo que ninguno de ellos cumplía la Torá. Entonces, hay una situación bastante peligrosa, porque están saliendo de un sistema religioso dominado por el catolicismo a un sistema religioso dominado por el judaísmo. Sistemas religiosos que están basados en normativas humanas y no en el cumplimiento verdadero de la Torá como lo enseñó el Mesías. Yo tengo que hablar esto, amados hermanos, la verdad yo no puedo callar. Y no se trata de que yo estoy aquí atacando a otras personas, no, yo no estoy aquí atacando, estoy alertando. Es que yo tengo que alertar, alguien tiene que alertar, amados hermanos. Y muchos se están dejando seducir por eso, creyendo, se están engañando a ellos mismos, creyendo que así van a cumplir correctamente la Torá, se dejan seducir por el sistema religioso judaico. Cuando la Torá se debe cumplir, pero siguiendo los parámetros que nos dio el Mesías, que nos señaló el Mesías. Por tanto, la Torá la cumplimos, es de acuerdo a lo enseñado por el Mesías, porque ahí tenemos la certeza de la voluntad de Dios. Esa es la gran diferencia. El enemigo siempre busca, claro, cuando mucha gente empezó a despertar y a entender la necesidad de volver a la Torá, el enemigo rápidamente los engañó otra vez. Los engañó y les mostró el fruto. Allí. Los embelezó, ¿no? Con el fruto. Sí, yo imagino a Eva, la serpiente moviendo el fruto y ella así. Y allí ella detrás del fruto. Y ahí les muestra. Entonces, con que quieren ir hacia la Torá y quieren vivir la Torá. Bueno, está bien. Entonces les mostró un sistema que no vive conforme a la Torá, que aparenta vivir a la Torá, pero tienes puros mandamientos de hombres y los ha llevado hacia eso y se lo está llevando hacia eso. Y la gente está creyendo, muchos están creyendo que en realidad sí, salieron de allí hacia la Torá. No, salieron de un sistema religioso para meterse a otro sistema religioso. Es como que hubieran cambiado del fariseísmo al saduceísmo. ¿Sí? O del saduceísmo al fariseísmo, como lo quieran. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, el Señor les dice a ellos, ninguno de ustedes cumple la Torá. Entonces, ¿por qué quieren matarme? Entonces los confronta y les dice,
el Señor a ellos, ¿ustedes por qué me quieren matar? Si la realidad es que ninguno de ustedes cumple la Torá. Ninguno de ustedes está realmente cumpliendo la Torá. Y esto es para confrontarnos. ¿Estamos cumpliendo nosotros verdaderamente la Torá? ¿Sí estamos haciendo nosotros de acuerdo a esto? ¿Estamos viviendo conforme a la enseñanza del Padre que nos dio por medio de su Hijo, Yeshua? ¿O estamos buscando adaptar esas enseñanzas a nuestro gusto? Entonces, la Torá que fue entregada por medio de Moshe, ¿la tenemos, sí o no? Claro sí. Que sí. Gracias a Dios la tenemos. Sí. La pregunta es, ¿estamos nosotros procurando realmente vivir conforme a la Torá? ¿Sí estamos viviendo de acuerdo a ella? Porque cuando nosotros no vivimos conforme a la Torá, ¿qué pasó con aquellas personas que tenían la Torá, pero que ninguno cumplía la Torá? ¿Qué dice el versículo 19? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué querían hacer? Entonces, ¿por qué quieren matarme? ¿Qué sucede? Cuando tenemos la Torá, mira el peligro. Cuando tenemos la Torá, y la Torá la tenemos, porque nos ha sido dada, gloria a Dios, por la Torá, amamos la Torá, que nos fue dada por medio del profeta Moshe. Pero si no la cumplimos, intentamos matar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Un intento de homicidio. Y nada más y nada menos que intentamos matar al Mesías. O sea, intentamos acabar con el Mesías. ¿Realmente estamos nosotros dispuestos a hacer un intento de asesinato, de matar al Mesías? Mire eso. Eso es tremendo, amados hermanos. O sea, quien no cumple la Torá va a ser acusado por intento de homicidio. Ay, Dios. Imagínense. ¿Ah? Porque si ellos porque como ellos tenían la Torá y la cumplieran, ¿qué hubiera sucedido? Hubieran reconocido a Yeshua y lo hubieran reconocido dentro de la enseñanza que siempre dio Yeshua. ¿Quién era Yeshua? ¿Cuál fue la revelación que dio el Padre Eterno a Shimón? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿quién es Yeshua? El Hijo. El Hijo del Dios viviente. Empezamos a hablar lo que dice la palabra. Cuando Marta, la hermana de Elazar, el de Lázaro, Elazar es en hebreo, Lázaro en hebreo. Cuando Marta salió a hacerle reclamo al Señor porque se había tardado tanto, y el Señor la confronta, le dice, yo soy la resurrección y la vida, yo estoy aquí. ¿Sí? El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y después de que ya la confronta, porque ella estaba como un poco histérica. Que le trascendió lo espiritual, que es lo realmente importante. Estaba un poco histérica porque si hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Le hizo el reclamo. Y vemos que Yeshua se quedó de manera como intencional. Retrasó su llegada. O sea, demoró, de verdad. Sí. No, es que hecho la Biblia lo dice. Que demoró. Lo hizo de manera intencional, porque él quería mostrar la obra del Padre. Sí, o sea, cuando las cosas se retrasen cuando las cosas se retrasen y estemos esperando una respuesta de parte de Dios y se retrasen, no empecemos a hacerle al Señor reproches. Algo va a mostrar Él, las obras del Señor. Entonces, Él iba a mostrar su obra, su poderosa obra. Y por eso retrasa intencionalmente su llegada. Él hubiera podido llegar allá a tiempo, incluso encontrarlo con vida, muy mal estado de salud y haberlo sanado allí. Pero él iba a mostrar algo poderosísimo. Incluso se atrasó tan intencionalmente tanto que por eso ya hedía. Claro, ya había entrado en estado de descomposición del cuerpo. O sea que ni modo que, eso era como desmayado. Sí, quién sabe, de pronto había quedado en un sueño profundo. No, ya hiede,
Mi hermano ya hiede, ya no hay nada que hacer, ya empezó a descomponerse. Y es cuando el Señor la confronta. Pero ¿qué es lo lindo? Después de que la confronta, ya, claro, ya estaba herida. Es su hermano al que amaba, había perdido. Y tal vez no solamente su hermano, sino también era el sustento de toda esa casa. ¿Sí? Y ella, el Señor la confronta a ella y el Señor luego le dice, ¿crees? Y ella no le dice, sí creo, solamente le dice, sí, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. La misma declaración que dio Pedro. O sea, tuvo en ese momento, ¿qué? Revelación. Sí creo, no dijo solamente sí creo, sino sí creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender. Entonces, la Torá, como la Torá, como lo vimos, se trata de Yeshua, porque él dijo, de mí escribió él. Entonces, la Torá se trata de Yeshua. Entonces, en la Torá tenemos a Yeshua. Y nos fue dada la Torá, gloria a Dios. Por tanto, tenemos allí el conocimiento de la Torá, nos lleva al conocimiento de Yeshua. Pero si nosotros no cumplimos la Torá, entonces vamos a tratar de matar al Mesías. Y lo tratamos de matar porque empezamos a hablar nuestras propias conjeturas, nuestras propias creencias, nuestros propios postulados, doctrinas, dogmas, y así vamos matando al Mesías. Y por eso el Señor le dice, ¿por qué entonces quieren matarme? Terrible eso. Cuando se trata de eso. Entonces, cuando entendemos que el Shabbat hace parte de los mandamientos de la Torá y que la Torá se trata del Mesías, entonces el Shabbat se trata ¿de quién? De Yeshua. Entonces, ¿cuál es el perfecto ejemplo para nosotros seguir? ¿Cuál es el modelo a seguir? De hablar lo que él dijo, de decir lo que él dijo. Si él dijo que él era el Hijo de Dios, pues yo digo que Yeshua sea el Hijo de Dios y punto. No le añado ni le quito. Porque ahí es donde está el pecado, cuando yo empiezo a añadirle. No es que yo pienso y empiezo a conjeturar una cantidad de cosas. Entonces el Shabbat entra en una grandeza porque se trata del Mesías mismo. Entonces nos enfocamos en el Mesías y empezamos a aprender de él. Amén. Pero vamos a dejar hasta aquí. Y si el eterno Dios nos da la vida y nos lo permite, pues continuamos en el próximo inicio de Shabbat, todo este estudio tan hermoso que estamos trazando. Amén. Amén. Amados hermanos, si esta enseñanza para ustedes es de bendición, yo les pido por favor que le den me gusta al video de YouTube. Si no se ha suscrito al canal de YouTube, suscríbase, por favor, suscríbase. Y dele me gusta y comparta. Comparta a través de todas sus redes sociales. Compartan, amados hermanos. Esa es una manera de demostrar verdadero compromiso con la obra de Dios. No conmigo, no con Carlos Rabat. Yo no estoy pidiendo que se comprometan conmigo, sino con el Señor, con su obra. Ahora, si ustedes creen que esta palabra tiene valor, porque si no creen porque ustedes no creen que esto tenga valor, entonces ni le pongan me gusta ni la compartan. Pero si de verdad creen que esta enseñanza sí tiene valor, entonces dele me gusta y compártala por todas sus redes sociales. Amén. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios, no sin antes decirle a las personas que posiblemente han llegado por primera vez a nuestra transmisión, que por favor se comuniquen con nosotros escribiéndonos a través de WhatsApp o de Telegram al número que aparece en su pantalla. Si usted vive fuera de Colombia, más 57 es el código de área de Colombia, más 57. Es el código de área de Colombia y 301-201-6600, nuestro número celular. Así que nos escribe, nos dice cuál es su nombre, de dónde es, si vive en otra ciudad, en otro país, y si tiene alguna petición la puede colocar allí. Nosotros procuraremos lo más pronto posible en contactarle a usted, ¿sí?, directamente, porque nuestro propósito es saber en qué podemos ayudarle, en qué podemos servirle. Así que, por favor, no se olviden, comuníquense. Y no se olviden estar visitando nuestra página web, www.palabraVerdadera.org.co. Allí están todo para que se inscriban a nuestras escuelas de formación ministerial, SFOMI, que son totalmente gratuitas, y también todas las actividades de la congregación y estudios que nosotros damos acá. Ahí pueden verlo en nuestra página web. Vamos a orar y vamos a dar gracias al eterno Dios por su palabra.
Bueno, amados hermanos, muchas gracias por habernos dado esta oportunidad y privilegio de llegar hasta sus hogares con esta transmisión. Deseamos que sigan teniendo un Shabbat bendecido y santificado en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías Salvador. Y si Dios lo permite, mañana nos volvemos a ver. Shalom. Shalom.